Con este vídeo cerramos la presentación del contenido del tema 3 de oferta y demanda y presentamos la idea de equilibrio a través de precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, y vamos a ver qué es lo que ocurre con ese equilibrio cuando cambia la oferta o cambia la demanda, o cuando cambian oferta y demanda de forma simultánea. Equilibrio recuerda lo que hemos visto en temas anteriores, como esa situación en la que nadie puede mejorar sin que alguien empeore. Lo vamos a ver con la idea de precio y cantidad de equilibrio, precio de vaciado de mercado, también denominado, y vamos a ver qué ocurre las distintas opciones de modificación de ese equilibrio cuando cambian bien la oferta, bien la demanda, o bien la oferta y la demanda a la vez. Volvemos a este gráfico básico donde representamos el modelo de mercado competitivo y estamos representando en realidad el equilibrio al que ya nos hemos referido anteriormente, que es este punto verde en el que coinciden, se cruzan oferta y demanda. Ese punto es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio significa que el plan de oferta que está representando la curva de oferta y el plan de demanda que está representando la curva de demanda coinciden. Es decir, hay una misma fila, hay una fila en el plan de demanda y hay una fila en el plan de oferta que contiene los mismos pares de valores. Contiene para un mismo precio la misma cantidad ofertada y la misma cantidad demandada. Eso significa que en ese punto se va a generar o va a determinar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, el precio al que se vende ese bien o servicio en el mercado y la cantidad que se intercambia en el mercado. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, punto de equilibrio. A este precio en algunos manuales se hace referencia como precio de vaciado del mercado. Significa que los demandantes que quieren demandar ese bien a un determinado precio encuentran oferentes que se lo quieren vender, que se lo ofertan a ese mismo precio. Y a la inversa, que oferentes que a un determinado precio quieren ofertar una determinada cantidad encuentran demandantes que están dispuestos a adquirirlo porque está en su plan de demanda. Recuerda esa idea de plan de oferta y plan de demanda que coincide. Aquí lo hemos representado de una manera un poco más ilustrada, porque tiene ahí sus cuadrículas. Nos va a permitir afinar más los cambios que hagamos en oferta y demanda. Es probable que puedas preguntarte qué ocurre o por qué se llega a este equilibrio, por qué no se ofrecen no se ofrece un bien o un servicio a un precio superior de equilibrio o un precio inferior. Si se ofertara si se estableciera un precio superior al de equilibrio y llevamos la información de ese precio a la curva de demanda y a la curva de oferta, recuerda que estas curvas no hacen más que reflejar de manera gráfica un plan de oferta y un plan de demanda. Para un precio superior al de equilibrio, esa curva de demanda nos dice que la cantidad demandada sería inferior a la cantidad ofertada. Es decir, habría lo que se llama un exceso de oferta. Se ofertaría más de lo que el plan de demanda de los demandantes en un mercado están dispuestos a adquirir. ¿Cómo se llega al punto de equilibrio? ¿Por qué no se intercambia ese precio más elevado, de 7 en lugar de 5? Porque al haber un exceso de oferta, los oferentes, los productores, saben y piensan que a menos que bajen el precio de su producto, a menos que se desplacen, a menos de que se muevan a lo largo de su curva de oferta, no van a vender ningún bien, ninguna cantidad del bien o servicio que está. No es que vayan a vender pocas, es que no van a vender ninguna. De manera que hay una presión
hacia los oferentes, hacia los productores, para reducir, para moverse a lo largo de su curva de oferta y alcanzar el punto de equilibrio. Situarse en el punto en el que los demandantes encuentran a quienes les oferta y al precio que ellos desean el bien o servicio de que se trate. También se puede ver de otra manera, y es ¿por qué no se vende un bien o servicio a un precio más barato que el de equilibrio al de mercado? Vamos a suponer a un precio de 3. Porque ese precio, la información de la curva de oferta, que es el plan de oferta, nos dice que están dispuestos a ofertar a los oferentes una cantidad inferior a la que se demandaría. Es decir, esto sería un exceso de demanda. Habría más demanda que oferta para ese precio. Es decir, hay más demandantes que oferentes para ese precio. Al haber más demandantes que oferentes, los demandantes lo que van a hacer es presionar para obtener ese bien o ese servicio, ofreciendo los mayores precios que tienen en su plan de demanda. Y presionarán al alza sobre el precio, moviéndose a lo largo de su curva de demanda hasta alcanzar el punto de equilibrio en el que se igualan planes de oferta y planes de demanda. Por tanto, hay razones para entender por qué un precio no es superior al de equilibrio y qué fuerzas hay que explican desde el punto de vista de la oferta que debe moverse hacia el equilibrio. Y lo mismo ocurre con un precio inferior al de equilibrio. En este caso sería por el lado de la demanda. Los demandantes presionarían para obtener ese bien ofreciendo precios superiores hasta llegar al punto de equilibrio. Bien, hemos visto oferta, demanda, equilibrio, vaciado de mercado, cómo se determinan precio y cantidad de equilibrio. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando hay cambios en la demanda y cambios en la oferta. Aquí hemos representado una disminución de la oferta a partir de un determinado punto de equilibrio. Te recomiendo que para seguir estos razonamientos o para practicarlos tú mismo o tú misma, tengas a tu lado un gráfico, unos ejes como estos, que puede ser cuadriculado, para poder dibujar tú mismo esas curvas y los cambios, porque de esa manera vas a entender mejor y vas a ver que tiene cuál es la lógica que hay detrás de los cambios en demanda y oferta respecto al precio de equilibrio. Por ejemplo, aquí hemos representado una disminución de la oferta, que se representa gráficamente como un desplazamiento hacia la izquierda. Encontramos que hay un nuevo punto de equilibrio. Este nuevo punto de equilibrio es el que se alcanza. Ha habido un desplazamiento de la oferta, un cambio de la oferta, una reducción de la oferta, por ejemplo, por un encarecimiento de los inputs empleados en la producción, o porque ha disminuido el número de productores, de oferentes en ese mercado. Y se produce un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta. La demanda se mantiene inalterada, la demanda es la misma, no hay ningún motivo para que cambie la demanda. Lo único que hay es un movimiento a lo largo de la curva de demanda, pero la demanda no cambia. La demanda se mantiene con el mismo plan de demanda. Y se obtiene un nuevo punto de equilibrio, que significa un precio mayor que el anterior y una disminución de las cantidades intercambiadas. Hay menos oferta que antes. La oferta se ha reducido y se representa mediante ese desplazamiento. Aquí hemos representado otra posibilidad, que es que aumente la demanda. Por ejemplo, aumenta el número de consumidores en un mercado, o aumenta la demanda de un determinado bien porque ha bajado el precio del bien complementario, de uno de sus bienes complementarios, uno de los bienes que se consume de manera conjunta. Y se representa mediante un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. Bien, ¿qué significa que haya aumentado la demanda? Significa que la oferta no ha cambiado porque no hay ningún factor, ningún motivo para que la oferta se modifique. Se produce un desplazamiento de la demanda y un movimiento a lo largo de la curva de oferta.
curva oferta se mantiene inalterada, el mismo plan de oferta, etc. Significa que al haber aumentado la demanda, vamos a tener un precio superior al de equilibrio y un aumento de la cantidad intercambiada en el mercado. Si antes era 6, ahora son 8. Cuando aumenta la demanda, aumenta el precio y aumenta la cantidad intercambiada. Ahora se trata de ver de qué ocurre cuando cambian oferta y demanda de manera simultánea. Y esto puede parecer más complejo que lo que ocurre con un simple cambio de la demanda, un simple cambio de la oferta, pero hay un par de reglas que no se trata de que las memorices, sino de que las comprendas y practiques con ellas. La primera regla es la que dice, y lo vamos a ver, que cuando oferta y demanda cambian en sentidos contrarios, es decir, si aumenta la demanda pero disminuye la oferta, podemos decir lo que va a ocurrir con el precio, pero no con las cantidades de equilibrio. Podemos predecir el sentido del cambio del precio, pero no podemos decir con exactitud qué va a ocurrir con la cantidad intercambiada. ¿Por qué? Porque cuando la oferta se reduce, por ejemplo, y esto es lo que ocurre, pero vamos a utilizar el mismo color o parecido. Cuando la oferta se reduce y se desplaza hacia la izquierda, aumenta el precio de equilibrio. Y cuando la demanda aumenta, es decir, si la oferta va en sentido contrario a la oferta, si la oferta ha disminuido, la oferta aumenta, van en sentido distintos. Sabemos también que el precio de equilibrio aumenta. Es decir, la disminución de la reducción de la oferta ha supuesto pasar de un precio de equilibrio de 5 a uno de 7, y el aumento de la demanda con este desplazamiento hacia la derecha supone pasar de 1 de 7 a 1 de 9. Es decir, reducción de oferta significa un aumento del precio y aumento de la demanda significa que también aumenta el precio, un doble aumento del precio. Por el lado de la cantidad de equilibrio no podemos decir con exactitud qué va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el desplazamiento hacia la izquierda de la oferta, la reducción de la oferta significa una cantidad de equilibrio menor, una cantidad de equilibrio que estaría tal como aquí. Por tanto, disminuye la cantidad de equilibrio. Mientras que el aumento de la demanda significa un aumento de la cantidad intercambiada. Podemos pasar a una cantidad tal que aquí, más o menos aproximada. Pero no podemos decir con exactitud si aumenta en todo caso. Va a depender de cuál sea la magnitud de la reducción de la oferta y la magnitud del aumento de la demanda. Por tanto, cuando va en el sentido contrario, cuando aumenta la oferta y disminuye la demanda, o disminuye la oferta y aumenta la demanda, sí sabemos, sí podemos hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir con el precio. Mientras que no podemos decir con exactitud qué va a ocurrir con la cantidad intercambiada. Eso cuando van en sentidos contrarios. Vamos a ver ahora qué ocurriría cuando el cambio en la oferta simultáneo al cambio en la demanda va en el mismo sentido. Vamos a suponer que se produce, vamos a continuar con el ejemplo de reducción de la oferta. Si se reduce la oferta, se desplaza, vamos a cambiar. Si se reduce la oferta, disminuye la oferta, se desplaza hacia la izquierda, lo que significa un nuevo punto de equilibrio, un aumento del precio y una reducción de la cantidad intercambiada. Pero vamos a ver ahora qué ocurre con una disminución de la demanda, una reducción de la demanda. Ha disminuido el número de consumidores, se ha encarecido el precio de bienes complementarios, el bien de que se trata ya no está de moda, etcétera, etcétera. Esa disminución de la demanda se representa mediante un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda. Y tenemos que un nuevo punto de equilibrio, y en esta ocasión vemos que hay una disminución
del precio de equilibrio. Si con la reducción de la oferta, disminución de la oferta, aumentaba el precio de equilibrio, ahora vemos que disminuye. Pero el efecto en el que coinciden ambas curvas es que hay una disminución de la cantidad intercambiada en el mercado. Por tanto, segunda regla, cuando oferta y demanda cambian en el mismo sentido, bien porque disminuyen simultáneamente o bien porque aumentan simultáneamente, sí podemos hacer predicciones certeras respecto a lo que ocurre con la cantidad intercambiada, pero no podemos decir nada sobre lo que ocurre con el precio, porque va a depender de cuál sea el efecto que predomine, si el efecto por el lado de la oferta o bien el efecto por el lado de la demanda. En todo caso, te recomiendo que utilices un gráfico parecido a este, con sus ejes, el eje horizontal cantidad, precio en el vertical, y que a partir de una situación de equilibrio como la que representamos en este gráfico, tú misma veas qué ocurre cuando cambian de forma simultánea oferta y demanda, en qué sentido lo hacen, y verás que siempre podrás decir algo respecto del precio o siempre podrás decir algo respecto a la cantidad según sea el cambio que se produzca.